Extraordinario dato de crecimiento económico de Argentina en el tercer trimestre de este año 2024. Veámoslo. Magnífico dato de crecimiento económico de Argentina en el tercer trimestre de este año 2024. Hace apenas unas semanas, JP Morgan anticipaba que Argentina podría haberse expandido a una tasa intertrimestral del 2,1% entre los meses de julio y septiembre con respecto al trimestre anterior. Ese 2,1% intertrimestral equivale a un crecimiento económico anualizado, si se repitiera durante todos los trimestres del año, del 8,5%, que es el dato que copó grandes titulares de prensa. JP Morgan anticipa que Argentina podría haber crecido un 8,5% anualizadamente en el tercer trimestre de 2024. Pues bien, al final, y como ya dijimos en un vídeo anterior, JP Morgan se ha quedado muy corto. La economía argentina no creció un 2,1% intertrimestralmente, sino casi el doble, un 3,9% con respecto al trimestre anterior, lo que en términos anualizados equivale, atención, a una tasa de crecimiento del 15,6%. Si Argentina creciera todos los trimestres al mismo ritmo al que ha crecido en este tercer trimestre del año, se expandiría anualmente a un ritmo del 16%. Además, no solo se trata de que se haya recuperado con fuerza el nivel de actividad económico, sino que también es muy significativo lo que crecen las partidas de gasto derivadas de ese mayor nivel de actividad económico. Y nos vamos a centrar en dos de esas partidas: el consumo privado y la inversión privada. En primer lugar, el consumo privado crece en términos intertrimestrales a una tasa del 4,6%. ¿Por qué es significativo que aumente tanto el gasto en consumo? Pues porque Argentina está en un proceso de fuerte desinflación, de fuerte caída de su tasa de inflación. Y hay muchos pseudoeconomistas que han venido sosteniendo que la tasa de inflación en Argentina bajaba porque el consumo se estaba contrayendo, porque la gente no tenía capacidad para gastar. Y como los ciudadanos no tenían capacidad para gastar, para comprar nada, los empresarios tenían que moderar sus subidas de precios o incluso en algunos casos bajarlas, porque si no se quedaban sin vender sus mercancías. Pues bien, lo que estamos viendo es que esos empresarios han producido más mercancías en el tercer trimestre de 2024 que en el segundo trimestre de 2024 porque están vendiendo más de esas mercancías, porque el consumo está creciendo con fuerza. Y ese fuerte incremento del gasto en consumo ha ido de la mano en el tercer trimestre de 2024 de una igualmente fuerte, significativa caída de la tasa de inflación. La tasa de inflación intermensual cerró junio en el 4,6% y en cambio ha terminado en septiembre en el 3,5%. En noviembre ya sabemos que está en el 2,4%, pero centrémonos en el último mes del tercer trimestre. ¿Cómo es posible que si el gasto en consumo ha crecido tanto durante este tercer trimestre del año, no solo se haya mantenido la tasa de inflación ya reducida del segundo trimestre del año con respecto al primero, o incluso con respecto al cuarto de 2023 o al tercero de 2023? ¿Cómo es posible, ya digo, que se haya mantenido en esos niveles bajos, sino que incluso haya seguido bajando? Si la teoría de todos estos pseudoeconomistas que sostienen que la tasa de inflación ha bajado porque el gasto en consumo se ha contraído fuera cierta, lo que deberíamos haber presenciado en el tercer trimestre de 2024 ante el incremento en casi un 5% del gasto en consumo es una aceleración de las dinámicas de precios. Los empresarios deberían haber aprovechado para volver a incrementar los precios a un mayor ritmo, pero no han hecho eso. La tasa de inflación ha seguido bajando. ¿Cómo es posible para estos pseudoeconomistas que crezca el consumo y que caiga la tasa de inflación? Pues desde luego algo inventarán, porque prefieren seguir mareando la perdiz y retorciendo sus teorías hasta el ridículo y lo irreconocible antes que admitir que se han equivocado de raíz, que la reducción de la inflación en Argentina no está vinculada al colapso del consumo, sino al saneamiento presupuestario. Es que, daos cuenta,
Las tasas de inflación en el tercer trimestre de 2023 fueron del 6,3% en julio, del 12,4% en agosto y del 12,7% en septiembre. Y ahora han sido del 4% en julio, del 4,2% en agosto y del 3,5% en septiembre. Pues bien, entre estos dos mundos, altísima inflación en el tercer trimestre de 2023 y alta inflación para los estándares europeos o estadounidenses en el tercer trimestre de 2024, pero desde luego inflación muchísimo más baja, entre estos dos mundos solo media, según el INDEC, una reducción del gasto en consumo privado del 3,2%. El gasto en consumo privado en el tercer trimestre de 2024 fue un 3,2% inferior al del tercer trimestre de 2023. ¿De verdad vais a explicar un colapso tan grande en las tasas de inflación por una reducción del consumo privado de 3,2 puntos? Porque además es incoherente en sus propios términos. En el cuarto trimestre de 2023, el consumo privado también se contrajo interanualmente en un 1,5% y las tasas de inflación en el cuarto trimestre de 2023 fueron muchísimo mayores que en el cuarto trimestre de 2022. 6,3% en octubre de 2022, 4,9% en noviembre de 2022, 5,1% en noviembre de 2022, versus 8,3% en octubre de 2023, 12,8% en noviembre de 2023 y 25,5% en diciembre de 2023. ¿Cómo puede ser que con una reducción del 1,5% del gasto privado en consumo interanual entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022 la inflación se disparara tantísimo y en cambio ahora queráis atribuir la caída muy contundente de las tasas de inflación a una reducción del consumo privado superior al 3%? ¿Qué pasa? Que cuando gobernaba el peronismo caía el consumo privado y se disparaban las tasas de inflación. Ahora que no gobierna el peronismo cae el consumo y caen de manera muy apreciable las tasas de inflación. Pues a lo mejor es que el problema no es el consumo. El problema es el peronismo y su brutal indisciplina fiscal. Pero no nos centremos solo en el dato de evolución intertrimestral del consumo privado. Hay otra cifra que también es muy destacable y muy importante. La inversión, la formación bruta de capital fijo, creció en el tercer trimestre de 2024 un 12%, no de manera anualizada, tal cual. Creció un 12% con respecto al segundo trimestre de 2024. La inversión es la clave de la prosperidad futura de un país. Invertir significa acumular capital y mayor capital acumulado significa mayor productividad del trabajo. En consecuencia, mayores salarios a largo plazo y mayores estándares de vida. Por tanto, ya de entrada, que la inversión haya aumentado tanto en este trimestre es muy buena noticia, pero también es muy buena noticia por lo que representa. La inversión es una variable muy sensible a las expectativas y a la confianza en una economía. Si las expectativas y la confianza son positivas, la inversión tenderá a aumentar. Si son negativas, la inversión tenderá a estancarse o contraerse, porque el dinero de los inversores es miedoso. Se invierte cuando el panorama está despejado, no cuando hay muchos nubarrones en el horizonte. Pues bien, el hecho de que la inversión haya aumentado tanto en este tercer trimestre, desde luego también es indicativo de que la confianza y las perspectivas de futuro en la economía argentina están siendo cada vez más positivas para aquellas personas que están sobre el terreno, no para quienes percibimos la realidad económica de Argentina desde fuera, que ahí podríamos estar ideológicamente sesgados o manipulados en una dirección o en otra por los medios de comunicación. No, quienes se están mostrando más optimistas con la economía argentina son aquellos que ponen su dinero allí donde está su boca, es decir, allí donde están sus expectativas. Son los empresarios, son los inversores que sobre el terreno deciden invertir porque sobre el terreno se muestran más confiados y más optimistas. Este buen dato de inversión, indicativo de una renovada y creciente confianza en la economía argentina y en sus perspectivas de futuro, va de la mano, por cierto, del colapso que ha experimentado durante los últimos meses la prima de riesgo, el riesgo país de la economía argentina.
Ese riesgo país también es una medición de la desconfianza, de las suspicacias que existe en la solvencia del Estado argentino y, por extensión, de la economía argentina, porque el Estado argentino puede cobrar impuestos para pagar su deuda. Por tanto, si se teme que el Estado no puede pagar, es porque se teme que la economía no vaya a ir demasiado bien. Como acabo de indicar, el riesgo país ha colapsado durante los últimos meses. Pero es que hoy, el mismo día en el que se han publicado estos buenos datos de PIB para el tercer trimestre de 2024, el riesgo país ha perforado los 700 puntos básicos y ha caído hasta unos niveles de riesgo país que no se veían desde comienzos de 2019, hace ya prácticamente 6 años. Por tanto, siendo frágil la confianza y, por tanto, pudiendo desvanecerse de un día para otro si el cuadro macroeconómico empezara a empeorar, desde luego es muy buena señal y es muy buen síntoma para el futuro económico de la Argentina que ahora mismo la confianza y las expectativas estén mejorando como lo están haciendo y tal como refleja el fuerte crecimiento de la inversión privada. Pero además es necesario efectuar un comentario adicional sobre todos estos datos. Los hay que señalan que este crecimiento intertrimestral del 3,9%, que va de la mano de un aumento del 4,6% en el consumo privado o del 12% en la inversión privada, es en realidad un rebote con respecto a la fuerte caída que experimentó la economía en los trimestres previos. Y dejando de lado que la economía no empieza a caer cuando llega Milei al poder, sino que venía cayendo desde antes y que por tanto ya parece que se ha puesto fin a una tendencia de la economía hacia abajo, una tendencia que la inició el peronismo, no Milei, dejando esto de lado, en parte es verdad que este fuerte crecimiento económico es un rebote con respecto a los bajos niveles que se habían ido acumulando hasta el momento. Pero no es un rebote cualquiera, es un rebote que tiene lugar con una macroeconomía muchísimo más saneada que en trimestres anteriores. La mala evolución de la economía en los trimestres anteriores, especialmente en los trimestres del peronismo, era una mala evolución que estaba dopada con deuda pública e inflación insostenible. Era un crecimiento económico que, por tanto, se sustentaba sobre un castillo de naipes que tenía que desmoronarse. Este crecimiento económico que está levantando cabeza con respecto a la pésima situación que se encontró Milei al llegar a la presidencia, es un crecimiento que se sustenta, en cambio, sobre bases macroeconómicas muchísimo más sanas y sostenibles. Un superávit presupuestario, una brecha cambiaria inexistente, una tasa de inflación crecientemente bajo control o un superávit comercial. Por tanto, aunque fuera solo un rebote, es un rebote dentro de un marco económico muchísimo más saneado que el que tenía Argentina. Es decir, es un crecimiento que por primera vez en muchos años, por no decir en muchas décadas, se trata de un crecimiento económico sano y sostenible. En definitiva, el muy buen dato de crecimiento económico de Argentina en este tercer trimestre de 2024 refuerza la agenda reformista y de saneamiento macroeconómico del gobierno, porque demuestra que es posible combinar el superávit presupuestario, la estabilización del valor de la moneda y el crecimiento económico sostenible. Y si esto se consolida durante los próximos trimestres y durante los próximos años, Argentina se convertirá en el mejor ejemplo global de lo calamitoso que supone abusar de las políticas de estímulo fiscal y monetario para un país y de lo muy beneficioso que supone para ese país sanearlo a través de políticas liberales.